Entérate, acontecer electoral a la semana. ¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, hoy lunes 3 de septiembre del año 2018. Los invitamos a permanecer con nosotros como cada semana para conocer la información más relevante del INE. Saludo como cada lunes con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado. ¿Qué tal, Adriana? Es un gusto recibirlos una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias. Destacan autoridades electorales, así como expertas y expertos, la contribución de los conteos rápidos a la democracia y a la paz pública. Destaca consejero presidente del INE que el Sistema Nacional de Elecciones superó con éxito la primera elección presidencial luego de la reforma de 2014. Presentan universidades nacionales estudios sobre aspectos relevantes del proceso electoral. Además, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, consideró que la principal fuerza de las elecciones de 2018 fue la apropiación y el involucramiento por parte de la ciudadanía. Reconocen consejeros del INE trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización para auditar ingresos y gastos en el proceso electoral 2017-2018. La Comisión de Fiscalización anunció que alista las reglas para la liquidación de los partidos políticos que perderán registro nacional. El sábado 1 de septiembre, las y los aspirantes a uno de los 37 cargos como consejeras o consejeros en 3 organismos públicos locales presentaron el examen de conocimientos que será evaluado por el Ceneval. El pasado 30 de agosto, el INE llevó a cabo el foro sobre los conteos rápidos 2018, en el que especialistas reflexionaron sobre los principales resultados de estos ejercicios estadísticos en las elecciones del 1 de julio, la complejidad de su diseño y aplicación, así como los retos a futuro. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dijo que los conteos rápidos y el PREP han sido los 2 sistemas fundamentales para la difusión de los resultados electorales y con ello de la construcción de la confianza en la democracia mexicana. Fue uno de los desafíos técnicos más importantes para la credibilidad de las elecciones del pasado 1 de julio. Fue uno de los desafíos técnicos más importantes para la comunidad científica en la realización de los conteos rápidos en los últimos años y una vez más constituye un desafío superado exitosamente. El secretario ejecutivo, Edmundo Jacobo, reiteró que el objetivo de los conteos rápidos es ofrecer información oportuna y certera a la ciudadanía lo más rápidamente posible. Más allá de la discusión o de las opiniones que los directamente involucrados en las contiendas, los candidatos puedan decir en función de cómo ven ellos que les fue en la jornada, que salga la autoridad electoral en primera instancia con un procedimiento estadístico muy robusto, a hablar de tendencias es algo absolutamente clave para la certeza, la tranquilidad. Las y los integrantes del COTECORA 2018, Alberto Alonso y Coria, Carlos Hernández García Diego, Luis Enrique Nieto Barajas, Gabriel Núñez Antonio, Carlos Erwin Rodríguez Hernández Vela, Patricia Romero Mares, Raúl Rueda Díaz del Campo, Michelle Ansarut Chacalo y Manuel Mendoza Ramírez recibieron un reconocimiento por su trabajo y aportaciones a la democracia. En otra información, el lunes pasado, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó en el Foro Internacional Democracia y Elecciones en el TEC de Monterrey, Campus Querétaro, en donde consideró que una vez concluido el proceso electoral, los mayores desafíos de la democracia se encuentran en el contexto en el que las elecciones y la vida social se recrean. En su participación en el panel Avances y Retos de la Democracia en México, dijo que debe realizarse una reflexión sobre el funcionamiento del sistema electoral y en caso de una reforma, esta debe encaminarse a la simplificación de los procesos. Las y los ciudadanos votaron libremente porque tuvieron condiciones para hacerlo. Y creo que esto nos coloca hoy en una posición de ventaja para razonar sobre el sistema electoral sin atavismos ni prejuicios, con objetividad. Hay muchas cosas por mejorar, muchísimas. Nosotros tenemos identificados como órganos electorales muchos temas sobre los cuales una eventual futura reforma electoral tendría que caminar, ojalá bajo una premisa.
simplificar. En compañía del presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, Gerardo Romero, se pronunció por analizar y perfeccionar el modelo de voto electrónico. En ese sentido, mencionó que en 2021 se prevé su implementación a nivel local para el voto desde el extranjero. En el Foro Internacional Democracia y Elecciones también participó la consejera Dania Rabel en el panel Participación Política de las Mujeres, en donde señaló que en democracia se ha logrado un avance en la participación política femenina, pero aún se debe trabajar en la violencia política contra las mujeres. Pero lo cierto es que, si bien hemos tenido avances, han costado mucho trabajo de años y años de mujeres que no fueron reconocidas, que no pudieron ejercer sus derechos fundamentales de ciudadanía. Dijo que después de 65 años de trabajo se logró casi la totalidad de la paridad en la integración del poder legislativo. Mencionó que el 48% de las curules serán ocupadas por mujeres. La integración en el Congreso de la Unión quedó, como les comentaba, en el caso de la Cámara de Diputados con una integración del 48% con 241 mujeres. En el caso de la Cámara de Senadores con una integración del 49% de presencia femenina, lo cual equivale a 63 mujeres. Es importante aquí hacer una acotación. Vamos a tener a 3 mujeres indígenas. Y esto, la verdad, no fue algo que se diera por casualidad. Esto fue derivado de una medida, una acción afirmativa que se asumió en el Instituto Nacional Electoral. Instituciones académicas del país que dieron seguimiento a las elecciones y que participaron en el proyecto de apoyo para el acompañamiento técnico del proceso electoral 2018 presentaron el miércoles pasado en la sede del INE estudios sobre aspectos relevantes de los comicios de este año. El director del Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Interamericano de Derechos Humanos, Salvador Romero, explicó que los trabajos permiten un acercamiento a elementos centrales de las pasadas elecciones y podrán acompañar una reflexión colectiva ante una posible reforma a la ley. Y las investigaciones que hoy se presentan deben convertirse en pautas útiles para acompañar esa reflexión colectiva que decida las innovaciones valorando los aprendizajes de la historia, sopesando los retos del presente, imaginando los puertos de llegada, en un trabajo caracterizado, así lo esperamos, por la ambición del bien común, la paciencia y el pluralismo en el debate, la prudencia, el equilibrio y la justicia en las decisiones, el consenso en las conclusiones y el éxito en los resultados. Los estudios fueron presentados por académicas y académicos del Instituto de Investigaciones Jurídicas y de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, de las Universidades Autónomas de la Ciudad de México y de Chiapas, así como de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales y del Colegio de México. Al participar en la presentación del informe final del proyecto Democracia sin Pobreza, iniciativa de acción ciudadana frente a la pobreza, que agrupa a más de 60 organizaciones civiles, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, indicó que el estudio tiene un enfoque integral y reconoce que el problema de compra y coacción del voto y el uso político electoral de los programas sociales tienen una dimensión mucho más amplia. El problema que tiene nuestro país y en el que fenómenos como lo que el estudio se abocó a lo largo del proceso electoral a identificar, a diagnosticar, es un problema que tiene que ver no con las elecciones, o al menos no en primera instancia, sino de manera derivada. Es un problema que tiene que ver con la pobreza, con la desigualdad, con la corrupción y con la impunidad, que son parte de los grandes problemas estructurales de nuestro tiempo y que generan todos estos fenómenos un contexto adverso para la autonomía política. Ojo, adverso, no inhabitable. Agregó que las elecciones del 1 de julio dejaron como gran lección que no hay una correlación directa entre el dinero inyectado a las campañas y el resultado en las urnas. Por su parte, el comisionado del INAI, Joel Salas, afirmó que para evitar que los programas sociales sean motivo de coacción política, se debe empoderar con el derecho de acceso a la información a las personas en situación de vulnerabilidad. Pero hoy la información empodera más a aquellos que se encuentran en situación de vulnerabilidad.
Este sábado 1 de septiembre, las y los aspirantes a una de las 37 vacantes como consejeras y consejeros en los organismos públicos locales de Aguascalientes, Baja California, Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, Nayarit, Puebla, Quintana Roo, Sinaloa, Tamaulipas, Tlaxcala y Veracruz presentaron el examen de conocimientos, el cual será evaluado por el Ceneval. La semana pasada, al aprobar la lista de los 1,597 aspirantes que cumplieron con los requisitos legales, el consejero Jaime Rivera, quien preside la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales, señaló que 1,673 fue el número total de aspirantes inscritos. De los candidatos inscritos, el 60% fueron hombres y 40% mujeres. Veracruz y Puebla fueron los estados que registraron el mayor número de aspirantes, lo cual corresponde poco más o menos al tamaño de la población de estos estados. Recordó que en acatamiento de una sentencia del Tribunal Electoral fue retirada la prueba de rasgos de carácter del proceso de selección y designación. En sesión del Consejo General del pasado 28 de agosto, al acatar sentencias de salas regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación relativas a la fiscalización de las campañas 2018, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, reconoció el trabajo de la Unidad Técnica de Fiscalización en el proceso electoral 2017-2018. Así que desde aquí, mi reconocimiento puntual al trabajo realizado a lo largo de la fiscalización más grande, más sofisticada, mejor hecha de la historia. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, señaló que el Sistema Nacional de Elecciones superó con éxito la primera elección presidencial. Al dictar la conferencia magistral Las claves de la elección más importante de la historia contemporánea de México en el Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM, dijo que los grandes héroes de la elección fueron las y los ciudadanos. Agregó que el éxito de la elección de 2018 reside en la evolución de las normas que enmarcan el sistema electoral mexicano y la experiencia acumulada por las autoridades electorales. El INE anunció que alista las reglas para la liquidación de los partidos políticos que no obtuvieron el porcentaje mínimo de la votación en las elecciones federales del pasado 1 de julio, de acuerdo con la ley electoral. El presidente de la Comisión de Fiscalización, Ciro Murayama, señaló que el procedimiento se aplicará en 3 escenarios posibles. Uno, para los partidos que no tienen el 3% de la votación a nivel federal, pero que sí lo alcanzan a nivel local. Otro, en el que en ninguno de los dos ámbitos alcanzaron el 3% de la votación, y finalmente uno en el que, si bien no alcanzan el 3% de la votación nacional, tendrán derecho a participar en alguna elección extraordinaria. El consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, participó el miércoles pasado en el foro La lucha contra la desinformación, casos en las elecciones de Brasil, México y Colombia, organizado por el Instituto Nacional Demócrata para Asuntos Internacionales en Bogotá, Colombia. El INE anunció que todos los gastos de la visita corrieron a cargo del Instituto Nacional Demócrata. El pasado 28 de agosto, el INAI, el Colegio de Profesores Investigadores con actividades académicas formales en universidades extranjeras de excelencia, COPUEX, y coautores, presentaron el libro Monitor Democrático 2018 para legitimar la elección presidencial 2018, cultura cívica, transparencia, coacción jurídica. Durante la presentación, el consejero Marco Antonio Baños dijo que con este libro se buscó generar un esquema de explicación del desahogo del proceso electoral y particularmente de las complicaciones de la elección presidencial en un modelo que ha redistribuido competencias. Creo que logramos un propósito que era efectivamente encontrar explicaciones conjuntas a por qué la elección de esas características, a la complejidad que tenía la institución, a la complejidad del modelo, pero entre lo que se hizo por la vía de transparencia y la vía de la organización electoral, creo que se logró. Al presentar el ensayo sobre legitimidad de las elecciones de 2018 en el contexto del desencanto social con la democracia, la consejera Claudia Zavala señaló que México se encuentra en una situación de estabilidad gracias a la acción de las personas. Y también señaló el compromiso que se tiene para seguir construyendo ciudadanía. Así que les puedo decir que mucho de lo que está escrito tenemos buenas noticias porque México hoy está en una situación de estabilidad gracias a todos y cada uno de nosotros, a los que acudieron a votar, a los que se apoderaron de la elección, a los que estábamos desde las autoridades, pero eso no lo debemos perder.
Entérate. El pasado 28 de agosto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la asignación de diputaciones y senadurías de representación proporcional realizada por el Consejo General del INE. Respecto a las senadurías, la Sala Superior determinó que es constitucional el requisito de haber obtenido por lo menos el 3% de la votación válida emitida para acceder a los escaños de representación proporcional y señaló que para los efectos de asignación de escaños, la candidatura del suplente sigue siendo válida ante la ausencia del propietario y puede acceder al cargo. Además, el 31 de agosto, la Sala Superior revocó la resolución del INE que multó al partido Morena con 197 millones de pesos, ya que determinó existencia de un vínculo indisoluble entre el fideicomiso por los demás y el partido Morena, y por lo tanto, el fideicomiso estaría sujeto a las reglas de fiscalización. La Sala Superior consideró que la investigación realizada por el INE no fue exhaustiva y al no haberse acreditado su responsabilidad directa o indirecta por la creación y operación del fideicomiso, revocó la resolución impugnada y con ello la sanción impuesta por el instituto. Llegamos al final de esta transmisión. Gracias por habernos acompañado en el recorrido de hoy por las actividades del INE. Los esperamos el próximo lunes en centralelectoral.ine.mx para conocer la información más relevante en materia electoral. Recuerden visitar las redes sociales del Instituto en facebook.com/INEMéxico y en Twitter @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos. Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucha más información. Hasta la próxima semana. Central Electoral.